Buenos días. Se abre la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales del día 22 de agosto con la presencia de los siguientes auditores generales. Licenciado Jesús Rodríguez, doctor Alejandro Nieva, doctor Gabriel Miura Estrada, doctor Juan Ignacio Forlón, licenciada María Graciela de la Rosa. Además, quien acompaña al presidente de la Secretaria de Actuaciones Colegiada, doctora Flavia Acuña, felicitaciones por su regreso, y el secretario legal Germán Manuel Molde. Se procede a la firma del acta de la sesión anterior y a la aprobación de los puntos sobre tabla propuestos. Se aprueba. Pasamos al punto 2, control externo de cumplimiento y de la gestión gubernamental. Tenemos en el punto 2.1 trabajos de control que integran los informes del auditor de los estados contables y de la ejecución presupuestaria, correspondiente a la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2016. Bueno, dado el tema, esto va a ser unidad de debate, como diría el maestro Pugliese. Se va a tratar la cuenta porque es una sola cuenta en un solo debate. Terminado el debate va a haber una sola votación, donde cada auditor en forma nominal va a expresar su conformidad o disconformidad con la cuenta. Y le cedo la palabra al doctor Forlón, que es el miembro informante. Gracias, señor presidente. Conforme a lo que usted dijo, vamos a tratar sintéticamente y resumidamente primero todos los informes de auditores y exponer conjuntamente, voy a hacer una exposición del conjunto de los informes. Los informes que se presentan a consideración del Colegio de Auditores son el informe de auditor de estados contables y el informe de auditor sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2016. La auditoría de la cuenta de inversión por parte de la AGN constituye la etapa final del proceso presupuestario y consiste en un análisis de cómo fueron recaudados los recursos y ejecutados los gastos con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en la ley de presupuesto. Los informes de auditor puestos a consideración fueron realizados siguiendo las nuevas normas de auditoría externa de la AGN, aprobadas por resoluciones 185, 187, 188 del 2016, y contiene información de proyectos de informes provenientes de la Gerencia de Cuenta de Inversión, Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos y la Gerencia de Deuda Pública. En primer lugar, voy a referirme a la actuación 674 del 17, Cuenta de Inversión 2016, Informe del Auditor, Estados Contables, en el cual la AGN emite dictamen sobre los estados contables de Administración Central con la integración de los patrimonios de los entes que conforman el sector público nacional, al cierre del ejercicio fiscal 2016. El informe elaborado por la Gerencia de Cuenta de Inversión concluye que los estados contables objeto del presente informe presentan en forma razonable la situación patrimonial del 31 de diciembre de 2016, conforme a la normativa de la Contaduría General de la Nación, emitiendo una opinión favorable con salvedades, cuyo fundamento descansan los informes sobre deuda pública, los estados contables de ANSES y AFIP. Entre las deficiencias de mayor impacto detectadas en los estados contables, destacan la falta de actualización de patrimonios netos que integran el 60% del rubro aportes y participaciones de capital, el cual constituye el 69,4% del activo del balance general. Los créditos de largo plazo presentan incertidumbre en la recuperabilidad, entre lo que está ya CIRETA, Fondo de Desendeudamiento Provincial, los fondos fiduciarios cuyos patrimonios netos provienen de estados contables desactualizados en un 46% y otros que no se incorporaron, que representan un 19% del total, y los saldos de los rubros disponibilidades y de bienes de uso presentan observaciones que afectan su medición. Por otro lado, y tal como surge del informe particular, relevamiento de la resolución de cierre de cuentas, que integra el compendio de informes de la cuenta de inversión, se verifica un cumplimiento parcial de las normas que exigen la presentación de la información para el cierre de cuentas del ejercicio 2016, y en ese sentido cabe destacar el incremento respecto de años anteriores en la información que no fue presentada ni registrada en el CIDIF y que en este año alcanzó el 20,01%. Por último, destaco que el resultado negativo en el patrimonio neto del sector público nacional se incrementó un 62% producto de la significativa variación del pasivo, fundamentalmente deuda pública. En el otro informe, puesto a consideración, es la actuación 675 del 17, Cuenta de Inversión 2016, Informe del Auditor, Ejecución Presupuestaria, el cual tiene por objeto emitir opinión profesional sobre los estados de ejecución del presupuesto del sector público nacional, el estado de la situación del Tesoro Nacional, de la deuda pública, la evaluación de los resultados de la gestión, notas, anexos y estados complementarios, y la cuenta ahorro-inversión, financiamiento del sector público no financiero. Asimismo, emite opinión sobre los estados de ejecución presupuestaria de los organismos que constituyen la muestra de esta cuenta de inversión. El dictamen reúne las opiniones y conclusiones según corresponda de los informes que brevemente presentaré a continuación. El informe de proyecto de inversión concluye que la información cumple con salvedades.
Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables presentan una opinión favorable con salvedades. Registro y exposición de recursos, opinión favorable con salvedades. Contribuciones y remanentes, opinión favorable con salvedades. Obligaciones a cargo del Tesoro, opinión favorable con salvedades. En este informe quiero destacar que la provincia de Buenos Aires recibió el 21,2% del total transferido y no cumplió con las presentaciones de documentación referida a las obras a ejecutarse mediante el Fondo Federal Solidario. Auditoría de metas por los organismos integrantes de la muestra. Como conclusión se señala que la información no cumple en los aspectos significativos con los criterios definidos. Entre las observaciones podemos mencionar que todos los SAF auditados presentan desvíos en la ejecución física de sus presupuestos, la ausencia de manuales de procedimiento, escasa capacitación y falta de registros de ejecución con estándares mínimos de confiabilidad e integrabilidad de los datos en la mayoría de los programas analizados. Cumplimiento de objetivos y metas. Concluye que el sistema de seguimiento de metas implementado por la Oficina Nacional de Presupuestos no permite vincular los datos físicos con los financieros conforme lo requerido por la Ley de Administración Financiera. Si bien esta deficiencia se arrastra de ejercicios anteriores, en el 2016 se sumó la flexibilización de requisitos que debilitan la potencia del instrumento y disminuyó el porcentaje de programas con seguimiento de metas. Asimismo, se indica que la inversión pública presupuestaria alcanzó un crédito vigente de 175.350 millones y que el 70% fueron transferencias de capital y que, no obstante, el peso que ha alcanzado el Plan Nacional de Inversión Pública sigue incumpliéndose la adecuada registración por parte de órganos de aplicación. Esta situación impide una adecuada determinación y seguimiento de la demanda de la inversión pública y el Plan Nacional de Inversión Pública. El otro informe, relevamientos y resoluciones de cierre de cuentas. Señala que solo el 38,6% de las entidades del sector público nacional presentaron en términos la información requerida por la Secretaría de Hacienda y, como ya mencioné, se incrementó en un 34,7% el número de entidades que no lo hicieron. Relevamiento y análisis de normas presupuestarias. Concluye que los actos normativos modificatorios de la Ley 27.198 analizados en el informe cumplen razonablemente con la normativa vigente y se encontraban razonablemente registrados y expuestos en la cuenta de inversión 2016, sin perjuicio de las decisiones tomadas a través de la DNU que afectaron el monto total de presupuesto, contradice el espíritu de la ley, tema ya tratado previamente, obviamente ha sido entre las facultades de la jefatura, que resguarda como atribución exclusiva del honorable Cámara de Diputados, Congreso de la Nación, la facultad de ampliar el monto total de presupuesto y del endeudamiento. Transferencias. De este informe quiero destacar que en términos reales las transferencias de capital cayeron 32,8% y las prestaciones de la Seguridad Social 1,9%, mientras que las transferencias corrientes se incrementaron 10% en términos reales. Las funciones que tuvieron caídas en términos reales fueron vivienda y urbanismo, un 51,3%, trabajo, 34,5%, ciencia técnica, 16,8%, educación y cultura, 3,6%, agua potable y alcantarillado, 3,8% y salud, 0,9%. Las transferencias a universidades cayeron 9,1% y del total de transferencias por objeto, las destinadas al sector privado para financiar gastos corrientes son las de mayor peso histórico, en tanto que las transferencias al sector privado para financiar gastos de capital se redujeron en un 70% casi. Un repaso por las principales variables macroeconómicas analizadas en dicho informe muestra que 2016 fue un año de recesión económica y caída del salario real. El PIB tuvo una caída en términos reales del 2,25% respecto del 2015 y la inflación registrada por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires fue de 41%, el valor más elevado del 2003. La evolución de la demanda agregada indica que la caída se explica por una baja interanual del 5,8% de la inversión bruta interna fija y del 1,44% en el consumo privado, en tanto que las exportaciones mejoraron 3,67% y el consumo público no registró variaciones significativas. Cuando se analiza la evolución de los distintos componentes de la inversión, vemos que la caída hubiese sido mayor si no fuese por el aumento de equipo de transporte, que fue del 10,35% en general y del 32% en caso de vehículos importados, ya que la construcción cayó 11,97% y la inversión en maquinaria y equipo disminuyó 0,9%. Este comportamiento de la inversión anticipa lo que refleja las estadísticas en términos de sectores de productividad, empleo e importaciones. En este sentido, el análisis de la oferta agregada de la economía en valores constantes muestra a la construcción como el sector de actividad con mayor caída en 2016, con un 11,5%, 0,5%, seguido de la agricultura del 5,67%, infraestructura manufacturera menos el 5,61% y comercio 2,41%. Como contrapartida, las importaciones aumentaron un 5,74% en un contexto de recesión económica, superando las tasas de variación de las exportaciones. Por su parte, el análisis de la balanza de pagos en dólares corrientes arrojó un monto 2,6% menor de importaciones de bienes y servicios que el año anterior,
y un incremento de las exportaciones del 0,8%. Sin embargo, se verifican comportamientos diferentes cuando se analizan estos agregados. En el caso de las importaciones, la baja se debe a las menores compras de bienes intermedios, un 14% menos, combustibles 28% y piezas y accesorios de bienes de capital 11,39% menos, mientras que las importaciones de bienes de consumo aumentaron un 8,51% y la de vehículos de pasajeros 33%. Por lo tanto, menor déficit comercial registrado en 2016 de 3.603 millones se explica por la recesión económica y es concomitante con el desplazamiento de productos nacionales por importados. Respecto de las exportaciones, los resultados por grandes rubros no son más alentadores. El incremento se explica casi exclusivamente por productos primarios, 17,97%, mientras que se registró un estancamiento de manufacturas de origen agropecuario y caídas en las ventas de manufacturas de origen industrial, 6%, y de combustibles y energía, 9%. De este modo, si bien las exportaciones tuvieron una versión positiva, se reprimarizaron. Al incorporar los resultados de los rubros rentas y transferencias, el resultado global del agua corriente, de la cuenta corriente, de la balanza de pagos fue de menos 14.533 millones de dólares, el cual estuvo compensado por la cuenta financiera y más concretamente por la inversión en cartera, ya que la inversión real directa cayó. Pese a haber sido apuesta fundamental del gobierno, cayó 86,5% respecto a 2015. En cambio, las inversiones de cartera por un valor neto de 35.255 millones de dólares y 81 veces superior al ejercicio anterior, las que cubrieron el déficit de cuenta corriente y permitieron acumular reservas por 14.311 millones de dólares. Detrás de este proceso estuvo el sector público. Las emisiones de deuda con no residentes de la Administración Central y los gobiernos provinciales alcanzaron los 30.500 millones de dólares. Esto significa que las reservas crecieron gracias al endeudamiento externo del sector público, que más que duplicó el valor total de las necesidades de financiamiento de la economía real. Fue 211 veces las necesidades de financiamiento, que recordamos eran de 14.000 millones. Los niveles registrados de endeudamiento del gobierno, 30.500 millones de dólares, y de superávit del balance comercial, 4.540 millones, permitieron financiar en gran medida el déficit de la cuenta de servicios, 8.144 millones de dólares. Las rentas, 12.100 millones, y la formación neta de activos externos de libre disponibilidad, o sea, la fuga de capitales, y la acumulación de reservas, 14.300 millones. Esto está en la página 19 del informe. En este sentido, el informe de deuda anexo de esta cuenta de inversión, que excepto por limitaciones señaladas en el mismo, ha verificado la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas del sistema de crédito público incluidas en los estados contables de la cuenta de inversión. Indica que la deuda pública de la Administración Central se incrementó un 44% en 2016 con respecto al año anterior. Si vemos sus componentes, la deuda externa corriente se incrementó un 1.037%, aumentando su participación en el total de la deuda del sector público del 4,2% al 26,5%. La deuda externa no corriente se incrementó un 34%. Los intereses devengados en concepto de títulos públicos por deuda directa al cierre del ejercicio 2016 se incrementaron respecto a 2015 en un 140%. En lo que respecta al desempeño económico de las cuentas públicas, el total de recursos disminuyó un 2,96% en términos reales respecto del año 2015, pero la caída de la recaudación tributaria fue mayor, 3,57%, y hubiera sido mayor si no fuera por los ingresos extraordinarios que nos dio el régimen del sinceramiento fiscal o el banqueo, que con un monto de 103.530 millones de pesos representa el 6,2% del total recaudado. Sin este ingreso extraordinario, la recaudación hubiese disminuido un 9% en términos reales. La estructura tributaria se volvió notoriamente más regresiva y eso se verifica en la pérdida de participación de los derechos de exportación, el impuesto a las ganancias, la mínima presunta y bienes personales, con bajas en relación al año 2015 que alcanzan en términos reales el 30%, 22%, 14% y 24% respectivamente. Hubo caídas también en la recaudación de aportes y contribuciones de la seguridad social, 2% en términos reales. De ingresos no tributarios, 7%, la venta de bienes y servicios, 16% y las rentas de la propiedad, 3%. Por su parte, el gasto público aumentó en términos reales 5,53% en 2016, resultando de un incremento en los gastos corrientes del 9%, pero con una marcada caída en los gastos de capital que alcanzó el 23,4%. Los gastos en concepto de servicios de la deuda fueron los de mayor incremento y presentaron en términos reales 96,46%, pegando un salto desde el 1,87% del PBI en 2015 al 3,81% en 2016. Las transferencias corrientes, segundo rubro de importancia, aumentaron un 10% y dentro de ellas las transferencias al sector privado aumentaron 13,24%. Los gastos de consumo, por el contrario, disminuyeron 7,85%, dentro de ellos su partida más importante, remuneraciones, cayó el 3,71%. Pasando a los gastos de capital, la caída del 23% se explica por reducciones en términos reales de la inversión real directa.
Mientras todo se reducía, lo único que aumentaban eran los gastos en activos financieros, que no es otra cosa que el aumento de la cuota de nuestro país en el capital del FMI, que pasó del 67,4% nominal y el 18% real. El servicio de la deuda pública recibió el mayor incremento del crédito de ejercicio con el 33,8% del total de la variación. Los gastos ejecutados en las funciones agua potable y alcantarillado, ciencia y técnica, salud, educación, vivienda, trabajo, promoción social cayeron en términos reales y perdieron peso dentro del total de gastos. Ahora, para concluir, el déficit primario del ejercicio fue 2,2% del PBI, mientras que el déficit financiero ascendió al 5,86%. Si excluimos los recursos originados en el régimen de sinceramiento fiscal, que son por única vez, el déficit primario ascendió en 2016 al 3,47% del PBI y el déficit financiero al 7,15% sin sinceramiento fiscal. Sin BCRA y sin FGS sería del 5,69% y 9,38% del PBI respectivamente. Mientras que el déficit primario creció un 11% en términos reales respecto a 2015, el déficit financiero tuvo un aumento real del 52%, incluyendo los ingresos del blanqueo, del BCRA y del FGS. Y cito el informe. Esto pone de manifiesto la significatividad de los intereses devengados en la determinación del resultado financiero del ejercicio. Para finalizar la exposición del informe auditor, voy a referirme a los dictámenes de los informes de auditoría de los SAF de la muestra. Solo en los casos de Tribunal de Tasaciones de la Nación, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Otimio, o de Dr. Juan Otimio, la opinión es favorable con salvedades en el estado de ejecución presupuestaria y los cuadros del cierre y estados contables. Mientras que en todos los casos restantes, 8 de los 11 SAF, hay abstención de opinión y opinión adversa en uno de los 2 informes de auditoría. En tal sentido, Secretaría Legal y Técnica tiene opinión favorable con salvedades para el estado de ejecución presupuestaria, pero adversa en cuadro de cierres y estados contables. Fundación Lilio, abstención en el primer caso y adverso también en cuadro de cierres y estados contables. Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas, adverso en el estado de ejecución presupuestaria y abstención en cuadro de cierres y estados contables. Por su parte, el Hospital de Posadas, Centro Internacional para Promoción de Derechos Humanos, la opinión adversa en ambos informes. Y finalmente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social tienen abstención en sus 2 informes, en los respectivos informes. Es necesario detenerse en particular en estos últimos SAF por su envergadura presupuestaria, así como la relevancia de sus funciones. En el caso del Ministerio del Interior, las debilidades en el ambiente de control y en el control interno en las áreas sustantivas y de apoyo son de magnitud tal que no permite garantizar la fiabilidad de los controles, lo que podría ocasionar que existan incorrecciones no detectadas. Respecto de la ejecución, entre otras cuestiones, la documentación respaldatoria no permitió obtener evidencia suficiente para emitir una opinión. Falta de documentación sobre aprobación de gastos, rendición de cuentas, avances de obras, transferencias, etc. Hay serias deficiencias en el fondo rotatorio y respecto al inciso 1 no se pudo determinar el universo de personal, ni los actos administrativos de nombramientos y de pago de unidades retributivas, y no se entregó el detalle de las liquidaciones. Respecto del Ministerio de Desarrollo Social, el presupuesto asignado en 2016 alcanza el 5,78% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional. El 78% del mismo se explica por el programa Pensiones No Contributivas. Entre los hallazgos generales de la labor de auditoría se detectaron importantes falencias de control interno que afectan la calidad de la información generada y los hallazgos acerca de la ejecución de gastos se basan en la deficiente de fiabilidad de los controles. En los principales programas que otorgan subsidios, con la información obtenida no se puede determinar beneficiarios. Integridad de la información de rendición de cuentas, hay faltantes de documentación en los expedientes. Respecto de las pensiones no contributivas, que es el 81% de la ejecución, no se obtuvo acceso a la documentación solicitada y que representa el 13% de la ejecución. Y el 100% de la muestra tiene algún tipo de observación. Por otra parte, no se pudieron verificar los saldos iniciales y finales de los movimientos de caja y bancos. Se detectaron diferencias entre los registros contables de uno en los movimientos y los saldos de las cuentas, entre otras cuestiones. Para resumir, en una situación de, si consideramos el total de SAF, de 12 SAF, que integran la muestra de esta cuenta de inversión más ANSES, AFIP y obligaciones a cargo del Tesoro, nos encontramos con que el 50% de ellos la opinión es abstención o adversa en la ejecución presupuestaria de gastos y recursos, y 57% en el caso de cuadro de cierres y estados contables.
Si tomamos en cuenta la masa presupuestaria, los casos con abstención de opinión o dictamen adverso representa el 12,7% del total de la muestra y el 6,72% de la ejecución presupuestaria de la Administración Central. Esta es la presentación y el voto lo haremos además al final. ¿Alguna consideración? Sí, algunas pocas, presidente, para complementar la presentación del presidente de la Comisión de Cuentas, el doctor Forlón. En relación a los dos temas que nos competen, referido a la cuenta, que es básicamente los estados contables y la ejecución presupuestaria. Como ha sido dicho, hay una opinión favorable con salvedades, fundada en evidencias válidas y suficientes. Y en la ejecución presupuestaria, con las mismas características y con la precisión que dio el doctor Forlón. Me gustaría en primer lugar solamente señalar que vamos a presentar con el doctor Nieva una nota en relación a una disidencia del proyecto de informe en los puntos 2.5 en el proyecto de informe intermedio del Ministerio de Hacienda y Finanzas, y aquí está, que vamos a entregar luego a los taquígrafos. Me gustaría agregar un par de comentarios de naturaleza general. El primero es que esta ejecución del año 16 vale la pena tratar de situarse en el contexto en el cual el nuevo gobierno afrontó sus decisiones en materia presupuestaria. Empezando por un dato obvio, el presupuesto fue aprobado antes que el gobierno asumiera. El presupuesto fue aprobado en el Congreso por una circunstancia de distribución de poder parlamentario previo a la elección de octubre del año 15. Ese gobierno que llegó lo hizo luego de sucediendo a un proyecto político que se distingue por algunas características. El primero es que es el proyecto político más extenso desde 1930 a la fecha. Es el proyecto político que más años ocupó el poder desde el primer golpe de Estado en 1930. Proyecto político que no solo no puede aducir falta de tiempo para materializar su proposición, sino que al mismo tiempo dispuso de recursos materiales importantes. Pensemos solamente que para el año 2011 el ingreso por habitante en dólares generados derivados de la producción de maíz, soja, trigo y sorgo era de $1.000 por habitante. Un contexto internacional extraordinariamente favorable. Comparar esos casi $1.000 por habitante con lo que los mismos productos de exportación generaban en el siglo pasado, por ejemplo, a finales de la década del 80, esos son 5 veces más. Tercer punto, ese proyecto político, el más extenso desde el 30, con ingentes recursos materiales, también dispuso de recursos institucionales notables. La mayoría en las ambas cámaras, mayoría de gobernadores, soporte social y político y al mismo tiempo acompañamiento institucional diverso. Pero me parece que lo que vale la pena señalar en relación al tema que estamos conversando son los notables desequilibrios macroeconómicos que la Argentina enfrentaba en ese momento, tanto en el plano fiscal como en el externo. Acompañado eso de un desalineamiento de precios relativos, básicamente atraso de tarifas y de tipo de cambio, con
una situación de default selectivo derivado de la instancia de holdouts que reclamaban pagos, con una inflación promedio en el último periodo presidencial de casi 30%, con un dólar paralelo superior al 50% al oficial, con estancamiento, ya que el ingreso por habitante del año 15 era menor al que había visto cuatro años antes, y una situación social compleja. 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza y 1 de cada 4 hogares también en situación de pobreza. El Banco Central estaba con problemas, el 50% de sus activos estaban en letras intransferibles que, para decirlo técnicamente, es esa la manera, para decirlo más vulgarmente, eran algo así como simples vales que atendían los requerimientos que el Tesoro hacía sobre los recursos del Central. Entonces, en ese contexto, la nueva administración pretendió normalizar, si fuera posible, el funcionamiento de la economía, llevando adelante su programa de manera gradual. A mí me gustaría solamente señalar algunos temas complementarios de los que fueron señalados. En ese presupuesto del año 16, que como dije fue diseñado y aprobado en el año 2015. Como dijo el doctor Forlón, en la etapa presupuestaria, las 4 etapas del proceso presupuestario, que nosotros estamos tomando una, pero hubo 3 previas antes: la formulación, la aprobación y la ejecución. El primer punto que creo que tiene que marcarse o no puede ignorarse, y que tiene que ver con este problema de los desequilibrios macroeconómicos a los cuales hacía referencia tanto el sector externo como el fiscal, es un punto que explica esa situación de desequilibrio y que es concretamente la política energética de la anterior administración. Para ser preciso, si no hubiera habido la política energética que hubo en ese periodo al cual hice referencia, el superávit hubiera habido, en lugar de déficit fiscal, superávit fiscal. Y hubiera habido, en lugar de déficit de balanza comercial, superávit de balanza comercial. Solamente me gustaría decir, presidente, que el balance energético fue superior a la balanza comercial negativa y que el superávit, el resultado primario, fue inferior a los subsidios económicos a la energía. Ese punto me parece que explica bastante de lo que fue necesario atacar para encontrar un proceso de normalización que era necesario tener en cuenta. El segundo punto que me gustaría decir, presidente, es que hubo en esa necesidad de normalización que afrontar la normalización de la relación financiera entre la Nación y las provincias. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 24 de noviembre del año 15, entre la elección y la asunción de la nueva administración, que declaró inconstitucional el artículo 76 de la Ley de Presupuesto del año 2006, por el cual se determinaba una detracción del 15% de la masa de impuestos comparticipables de acuerdo al convenio del año 92. Eso tenía que ver con un fallo referido a 13 jurisdicciones, la de San Luis, la de Córdoba y la de Santa Fe, pero la decisión acordada con todas las jurisdicciones fue una devolución gradual de esos recursos. Al mismo tiempo hubo otro punto que está en la ejecución presupuestaria de ese año,
que tiene que ver con la cuestión de la seguridad social, donde se resolvió a partir de una sanción legislativa, entre otras cosas, los 2,5 millones de juicios potenciales que estaban identificados en diciembre del año 15 y que significaban 440.000 juicios en curso y con 60.000 sentencias sin pagar. El otro punto al cual hizo referencia también es el tema del sinceramiento fiscal, por el cual fue generándose una masa de recursos que lo que básicamente, además de proveer esos recursos, supone un incremento de la base imponible. Y finalmente, la normalización de los holdouts, que supuso alguna cifra equivalente a 4 puntos del Producto Bruto Interno. Quiero terminar, presidente, señalando que esta situación de transición, de afrontar una situación compleja, esta ejecución presupuestaria revela o que estamos aprobando con opinión favorable con salvedades la ejecución presupuestaria y los estados contables del año 16. ¿Algún comentario? Un comentario, así después doy lugar a la... Como para complementar, porque yo no quería hacer un comparativo, pero sí hacemos más, adentramos más sobre la cuenta o sobre el proceso político que había mencionado. No concuerdo, obviamente esto está fuera de la cuenta, son opiniones de los auditores, por lo menos la mía. Respecto a la situación, ya lo hemos dicho otras veces, a veces evaluamos o no evaluaremos políticas públicas y será lugar nuestro hacerlo. Pero, por ejemplo, según el CEPA, el gobierno tomó una medida política dentro de sus facultades y dejó de recaudar más, proyectado según el CEPA, en 2016, 69.000 millones de pesos de las retenciones en las exportaciones al agro y a la minería. Una medida tomada en los primeros días, a los 6 días y al mes de haber asumido. Con esos ingresos dejados de percibir, se podría haber solventado los aproximadamente 50.000 millones de pesos en tarifas que tuvo el ajuste en el 2016. Son políticas, transferencia de recursos. Un gobierno puede decidir hacer un subsidio de tarifas, otro gobierno prefiere que la gente lo pague y y dejar de percibir por otro lado, como es el sector agropecuario y la minería. Y cada uno se tendrá que hacer cargo el día de mañana de eso. Esto no está, creo, en el informe de auditoría. Asimismo, más allá de todas las medidas, la lluvia de inversiones, que esto se sabía y se venía cuestionando, el déficit fiscal y el déficit primario que tenía el último año, el 2015, pero vea cómo se lo vea, el déficit aumentó. Si tenemos en cuenta el resultado financiero, no el primario, o el primario y el primario. En 2015, con relación al PBI, era el 1,9% y el 2016, 2,2%. Si le sacamos las rentas del Banco Central y FGS, que era una de las opciones, era el 4,1% en 2015, ahora se da el 4,4%. El que entendemos que podría ser el resultado primario a tener en cuenta, ya creo que hasta lo dice el Fondo Monetario, que en relación al PBI sin sinceramiento fiscal, porque es un ingreso extraordinario, todas sus leyes, pero es muy extraordinario. En el 2015 fue del 1,9% y en el 2016 del 3,5%. Y el resultado primario sin rentas del Banco Central y sin sinceramiento era el 4,1% en 2015 y el 5,7% del 2016. Si vamos al resultado financiero, que al fin y al cabo, porque estamos ajustando la llegada al resultado primario, pero el resultado financiero, que es lo que hay que pagar al fin y al cabo, en el 2015 podríamos decir que era el 3,7% sin sinceramiento fiscal y del 7,1% en el 2016. No hay variable del déficit que haya mejorado con todo, se hizo ajuste, el pueblo se hizo las transferencias de recursos, todo lo que está en las facultades del gobierno, las inversiones no llegaron y estamos analizando una ejecución presupuestaria como corresponde. Nada más, tenía que aclarar. Licenciada. Sí, gracias, presidente.
Bueno, efectivamente, la cuenta de inversión 2016, así como se mencionó, no solo constituye el fin del ciclo presupuestario del ejercicio referido, sino también el resultado de un cambio político, económico y social en la vida de la nación argentina. La Ley 27.198, que es de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016, fijó un crédito inicial que fue incrementado en 41.12%, más del doble de las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2015, que éstas ascendieron al 19.79%. Pero este récord de incremento sobre el tope del gasto fijado por el presupuesto inicial no deriva de autorizaciones dispuestas por el Congreso Nacional, sino de las que el mismo Poder Ejecutivo se concediera vía decretos de necesidad y urgencia, los DNU, y decisiones administrativas en más de 645.000 millones de pesos. Es cierto que en administraciones anteriores se realizaron modificaciones presupuestarias por vía de DNU, pero no en la magnitud y fundamentalmente en el financiamiento de los gastos incrementados. Mientras que en administraciones anteriores el mayor gasto se financiaba con la incorporación de mayores recursos, en este ejercicio 2016 se financiaron las mayores erogaciones con endeudamiento. El financiamiento de gasto corriente con deuda interna y externa fue el sello de los DNU, es decir, el DNU como instrumento de creación de déficit fiscal. El informe sobre modificaciones presupuestarias señala que durante el ejercicio 2016 se dictaron 3 DNU que explicaron el 53,7% del incremento presupuestario por un monto de 346.435 millones. El 46,3% restante está explicado por decisiones administrativas del jefe de Gabinete de Ministros por un total de 299.120,3 millones. Pero si usted me permite, presidente, solo me voy a detener en un DNU, que es el Decreto de Necesidad y Urgencia 797/16. En ese DNU, por un lado, se incrementa el presupuesto vigente en 76.000 millones de pesos de gastos corrientes para atender la movilidad jubilatoria del ANSES. O sea, ese DNU, por una parte, nos dice que el Estado no tiene plata para pagar la movilidad jubilatoria del ANSES y que tiene que tomar un crédito. Y ese mismo DNU, a continuación, incorpora obras por 100.000 millones de pesos a ejecutarse durante 2016 y en ejercicios futuros. Estas obras, localizadas en un 89% en la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Obras como, por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, cuyo financiamiento es incorporado al Tesoro Nacional en 45.000 millones de pesos para que paguemos todos los argentinos, y como dice el texto del DNU y que está en la cuenta del ejercicio, eximiendo al grupo empresario de conseguir el financiamiento al que estaban obligados conforme las normas del pliego de licitación, y de esta forma el Poder Ejecutivo está transgrediendo las condiciones originarias impuestas en ese pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas. O sea, lo que yo quiero decir es que ese primer DNU, el 797, explica el gran déficit que tuvo el ejercicio 2016 y explica, digamos, que por un lado tiene déficit, no puede pagar la movilidad de los jubilados, y por otro lado incorpora obras, algunas que no debiera incorporar, porque además del soterramiento del Sarmiento, incorpora obras para la provincia de Buenos Aires, incorpora obras de la ciudad de Buenos Aires, que son obras vecinales, es decir, las bicisendas, por ejemplo, incorpora de la ciudad de Buenos Aires a ser financiado por todos los argentinos.
Debemos destacar que con fecha 23 de agosto del 2016, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en su dictamen de mayoría, consideró que este decreto, este DNU 797/16, no cumplía con los requisitos impuestos por el ordenamiento normativo nacional para ser declarado válido. Bueno, respecto también a las decisiones administrativas, que son, la verdad que no puedo decir todas porque no quiero hacer muy largo todo lo que esta alocución, pero bueno, respecto a las decisiones administrativas, cabe consignar que una de dichas normas, que es la decisión administrativa 1602/16, y que fue publicada el 2 de enero del 2017. O sea, modifica el presupuesto en más de 100.000 millones de pesos y fue publicada no en el 2016, sino el 2 de enero del 2017. Hay una decisión administrativa también, que es la 1019/16, que modificó el presupuesto 2016 en 95.356,9 millones, posibilitando la atención de servicios financieros de la deuda pública correspondientes al pago de comisiones, intereses y amortizaciones de títulos y préstamos en moneda nacional y extranjera. El informe de relevamiento y análisis de las normas presupuestarias encuadra dicha decisión en la Ley 27.249 de pago a los fondos buitres. A pesar que los considerandos de la propia decisión administrativa omiten esa ley, con lo cual a nosotros nos genera incertidumbre, tanto respecto del fundamento legal de la decisión administrativa, así como del cumplimiento de la manda legal contenida en el artículo 10, inciso D, de esa ley de pago de los fondos buitres en cuanto a limitaciones legales al pago de comisiones. En este sentido, presidente, dejo aclarado mi posición de que ninguna decisión administrativa por sí misma puede modificar el límite de gastos definidos por el Congreso Nacional, y por eso solicito que se aclare en este informe la ley que precede la autorización de las decisiones administrativas tomadas por el jefe de gabinete. Respecto a la ejecución presupuestaria 2016, bueno, ya hemos dicho algunas cuestiones, pero fundamentalmente en términos reales, en el 2016 el total de recursos disminuyó un 2,96% respecto del ejercicio 2015. Los ingresos corrientes disminuyeron, los recursos de capital, porque estamos comparando, ¿no es cierto?, valores reales con un índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires del 41,05%, o sea, una inflación muy alta y hace que caigan todos los recursos en términos reales. En el caso de las rentas de propiedad, si bien hubo un fuerte incremento en términos nominales de la distribución de utilidades del Banco Central de la República Argentina y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad respecto del 2015, en términos reales disminuyó un 3,5%. Bueno, también tuvimos recursos extraordinarios, ¿no?, como el régimen de sinceramiento fiscal, la Ley 27.260, que incorporó 103.530,7 millones de pesos, representando un 11,4% del total de los ingresos tributarios y un 6,2% de lo recaudado por todo concepto en el ejercicio. Respecto de los gastos, en términos del devengado presupuestario, vemos que el Estado incrementó los gastos en términos reales en 5,53%. Sin embargo, el gasto real en prestaciones de seguridad social, el concepto más importante dentro del total de gasto, disminuyó un 1,9%. Remuneraciones disminuyó 3,71%, inversión real directa disminuyó 4,69%, transferencia capital un 32,82%. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se incrementó del gasto? Bueno, el mayor incremento del gasto se dio en intereses de la deuda, que se incrementó en un 95,75% en términos reales.
Y respecto a la inversión pública, la mayor participación en el total del crédito vigente correspondió a la Ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Además, en la inversión real directa se conformó con 2.545 obras, de los cuales el 66.25% no tuvieron ejecución financiera. Y de acuerdo al VAPIM, de un total de 905 actividades, el 25,75% no tuvo ejecución. Bueno, respecto a los resultados primario y financiero, creo que ya fue muy explícito el auditor Forlón. Hay un incremento muy importante tanto del déficit primario como del déficit financiero. Del primario se pasó de menos 1.9 en el 2015 a menos 2.18 en el 2016. Y el déficit financiero también. Llegó a un récord de menos 5,86% del PBI, mientras que en el 2015 había llegado al 3.75%. Quiero mencionar, presidente, también el gasto sin cumplimiento de normas legales. No se puede dejar de mencionar las conclusiones de abstención de opinión de la mayoría de los informes del Departamento de Control de la Muestra, y en particular los correspondientes a los Ministerios del Interior, Obras Públicas y Vivienda, como así también del Ministerio de Desarrollo Social, que sobre más de 137.000 millones de pesos, un 6.7% del total de la cuenta de inversión del año 2016, destinados a subsidios, pensiones no contributivas y aporte a las provincias, exponen la imposibilidad de reunir evidencias que permitieran llegar a alguna forma de opinión acerca del cumplimiento de normas legales aplicables, detectándose faltante documentación de respaldo, inexistencia de rendición de cuentas y cuentas bancarias no registradas. Simplemente quiero hablar de deuda pública para finalizar, que es un tema que realmente me preocupa, porque creo que lo que hoy está ocurriendo en el país, la Argentina tan vulnerable al mundo como se muestra, es vulnerable por el nivel de endeudamiento que tiene. Esa es la realidad. La deuda pública directa alcanzó en el ejercicio 2016 la cifra de 4,2 billones de pesos, incrementándose respecto al 2015 en un 44,8%. Cabe consignar que en el 2015 la misma alcanzó los 2,9 billones de pesos. El mayor incremento se dio en la deuda externa. El salto del 76% entre los ejercicios 2015 y 2016, pasando de 826.000 millones de pesos a 1.4 billones en la cuenta de inversión 2016. Y para no hablar de billones de pesos, que a veces nos cuesta, hablemos de dólares. Se pasó de 63.579 millones de dólares de deuda externa heredada en 2015, en un solo año se incrementó en casi 30.000 millones de dólares, llegando a la cifra de 92.021 millones de dólares al 31 de diciembre del 2016. Todo lo que yo dije está en la cuenta de inversión. Esto que a continuación digo no lo está. Esto es una opinión mía. La dimensión del proceso de endeudamiento externo de la actual administración no tiene parangón en la historia argentina. Si tomamos la diferencia de deuda externa existente entre diciembre del 83, que eran unos 31.000 millones de dólares, y diciembre de 2015, 63.000 millones de dólares, el resultado acumulado en toda nuestra etapa de democracia, que son de punta a punta unos 30.000 millones de dólares, bueno, todo ese proceso de acumulación de deuda, que por supuesto no fue lineal, ¿no es cierto? Porque acordémonos que 2002, 2004 llegó a más de 100.000 millones de dólares cuando Néstor Kirchner hizo la reestructuración de la deuda externa con una quita muy importante. Pero para que tengamos idea de cuánto se endeudó el Gobierno Nacional en el 2016, 30.000 millones de dólares,
que es lo que se endeudó toda la etapa democrática de la Argentina de punta a punta. Yo creo que es muy importante el tema de la deuda externa y creo que este es uno de los principales síntomas que hoy tiene la Argentina de la crisis que estamos viviendo. Creo que hoy ya superó, digamos, ya estamos en 141 millones de dólares a marzo del 2018, sin contar el endeudamiento que se tomó con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que a marzo del 2018 tenemos ya más deuda que la generada en la crisis del 2002, sin contar aún los 50.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Por eso yo creo que es un hecho que yo quería remarcar, me parece que es un hecho muy importante que hay que tomar en cuenta. Somos vulnerables, sí, pues quizás estemos cerca de un default o no. Hoy el presidente viaja a Estados Unidos a explicar que no estamos cerca de un default, pero siempre está el peligro. Y creo que es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Solamente algunas reflexiones. Yo había preparado también una exposición que en todo caso insertaré con el permiso del colegio, que va por la misma vía de los números que marcó el auditor Forlón, que demuestra algo que creo que para todos los argentinos es una obviedad, y es que el 2016 fue un año horrible para la mayoría de los argentinos, y eso aparece a cada paso que uno revisa las cuentas nacionales. Pero también es un hecho indudable que desde el 2012 a la fecha el país está virtualmente estancado, que crece un año y cae al siguiente, que la inflación aumenta, parece sin techo, y que en ese contexto es muy difícil combatir y reducir la pobreza, que es el compromiso planteado. Así que no me voy a detener a reproducir esos números porque, como digo, a cada paso que uno revisa la ejecución del presupuesto se encuentra con esos indicadores. Lo que sí se ve es en esta cuenta de inversión, en la ejecución del presupuesto 2016, una reiteración de vicios, de subestimación de recursos y el uso del decreto de necesidad de urgencia para incorporar recursos no previstos, que también muestra una continuidad en el modo de ejecutar el presupuesto. Y no quiero dejar de señalar que en ocasión de revisar la cuenta de inversión uno encuentra muchos hallazgos que demuestran un deterioro en la registración del gasto que tampoco debería pasar desapercibido. Creo que el Congreso deberá tomar nota de la cantidad de abstenciones de opinión que incluye nuestro juicio sobre la cuenta de inversión. Quería simplemente hacer esa consideración, presidente, para explicar el marco en el cual voy a expresar mi voto. Sí, presidente. También voy a insertar unas consideraciones sobre el tratamiento de la cuenta. Las explicaciones, el análisis que ha hecho el auditor Rodríguez creo que contienen de alguna manera un análisis de fondo y expresan lo que opino en particular sobre esta cuenta, que es uno de los actos más importantes que hace, que emite, que expresa a través de una resolución aprobatoria, en este caso la Auditoría General de la Nación. El presupuesto nacional es un documento único de ingresos y gastos proyectados por el Congreso Nacional, para la Administración Nacional, y la rendición de cuentas, que es la cuenta de inversión, es igualmente un acto único, aunque nosotros los separamos en dos, digamos, hacemos un análisis de la ejecución presupuestaria y del balance de bienes, de recursos de toda la Administración Nacional, de los estados contables, por decirlo de alguna manera. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, en esta también aprobamos los estados contables
decimos que expresan razonablemente las cuentas del Estado Nacional. En la ejecución presupuestaria marcamos los problemas que bien señalaba el auditor Rodríguez, que tienen que ver con el cambio de gobierno, un presupuesto aprobado por un Congreso con mayorías parlamentarias del gobierno que se iba y un gobierno entrante con todas las inmensas dificultades que bien marcaba también Jesús Rodríguez. Creo que no es esta, si bien se han hecho manifestaciones acá, análisis con toda legitimidad por parte de la auditora La Rosa y Forlón. Creo que de alguna manera daría pie esto para un gran debate, un debate político que creo que no estamos en, creo, no es que no estemos en condiciones, sino que me parece que por ahí puede ser un debate que sería mejor que se dé en el Congreso. Se da hoy en la calle, frente a la realidad que estamos viviendo, a la realidad política, social y económica, que lamentablemente sabemos todos que es muy complicada. La auditora La Rosa solo dos temas. Ha hecho mención, por ejemplo, a un cambio presupuestario y una decisión vinculada al soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Esta es una auditoría que vamos a hacer nosotros, está planificada, así que allí veremos cuáles son la Auditoría General de la Nación, a través de sus equipos técnicos, hará un análisis de esa obra. El aumento del nivel de endeudamiento tiene que ver con una realidad política que tenía que ver con una economía que lamentablemente luego de 12 años había caído en niveles muy difíciles de resolución, con la crisis energética, con la crisis en la balanza de pagos, con la situación de las provincias que el nuevo gobierno de alguna manera, a través de decisiones que podrán discutirse o no, ayudó a esas provincias con modificaciones, con devolución de recursos que iban a parar al ANSES en su caso, y a las arcas del Estado Nacional. Bueno, temas realmente muy profundos, pero que creo que no vale la pena que yo me detenga aquí a señalar. Simplemente expresar de que estamos frente a un hecho importante, estamos aprobando la primera cuenta del nuevo gobierno, estamos trabajando ya en la cuenta del año 2017, el año próximo habrá elecciones, el pueblo argentino validará o no a la actual gestión. El tema importante, me parece decirlo, que es para expresarlo aquí, es que la Auditoría General de la Nación y el Congreso han venido poniéndose mucho más cerca de cumpliendo con estos actos o con estas obligaciones constitucionales como antes no se podía hacer. Hemos aprobado la cuenta 2015, esa está en tratamiento en el Congreso, ahora aprobamos la cuenta del 2016, un documento en el que han trabajado con mucha seriedad y aplicación varias áreas de esta casa. Así que en honor a toda la gente que ha trabajado y al cumplimiento de esa manda constitucional, creo que estamos en condiciones de aprobar este informe. Bien, antes de someter a la votación quiero hacer algunas reflexiones. La primera es, ¿qué es lo que votamos en la auditoría cuando votamos la cuenta? Es tan difícil de entender que acá se anticipó el debate político que va a dar el Congreso. No más que hablar de lo que dice la cuenta, se habló de las políticas que exceden a la auditoría. O sea, nosotros vemos datos, números, informamos en base a parámetros y opinamos en base a criterios de auditoría. La valoración política no corresponde a la auditoría. Es el Parlamento. El Parlamento dirá si está bien el nivel de endeudamiento o si está mal el nivel de endeudamiento. Nosotros lo que tenemos que decir, si la documentación, la normativa,
la papelería que respalda el endeudamiento es correcta o no. Si es mucha o poco, no es nuestro, es del Congreso. Y esto siempre es el tema fatal que saben los contadores cuando van a poner la firma en un balance y dicen, ¿qué es lo que estoy firmando? Porque nosotros hacemos muestras, participamos de documentación, pero es imposible ver el universo. Para eso, quien colabora con el universo está la SIGEM. O sea, la SIGEM tiene contadores fiscales, tiene en cada parte del Estado una persona que tiene la responsabilidad del seguimiento mucho más cercano al nuestro. Siempre es difícil llevarse bien con la SIGEM, a veces no están los cambios de información, pero debería ser el sentido del control de la ley de administración financiera. A nosotros nos mete en este lío la Constitución, dice la auditoría tiene que intervenir en la aprobación de la cuenta. O sea que es un insumo básico para el que el Parlamento toma decisiones. ¿Qué opinamos nosotros? Lógicamente, nosotros hacemos una muestra en base a una matriz de riesgo donde tomamos la cantidad de elementos que consideramos significativos para analizar. Esto se audita a través de la gerencia de la muestra, pero además de otra gerencia, donde auditamos básicamente 3 cosas que trae el presupuesto, que es la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial, que durante años estaban juntas y era imposible un dictamen de la cuenta porque el Estado no tenía evaluado sus inmuebles, había procesos, por ejemplo, donde nunca hubo un inventario. El caso de ferrocarriles. De ferrocarriles, cuando se hicieron, administrado por empresas extranjeras hasta el año 45, se hizo cargo el Estado, no se hizo inventario, se privatizaron, no se hizo inventario, incluso ahora todavía ustedes se van a encontrar cuando se hacen balance de ferrocarriles que el auditor se abstiene porque no hay inventario inicial. O sea, entonces sería prácticamente imposible un dictamen racional de la cuenta. Nosotros acá nos basamos en un criterio que hizo la ciencia contable, es criterios razonables de realidad. No estamos diciendo la certeza, porque no lo podríamos hacer, porque es imposible seguir cada operación del Estado. Incluso trabajamos con documentación y cuando no hay la documentación o no es la correcta, decimos que no está la correcta. Esa información es totalmente verdadera. Se supone que si pasó por todos los controles administrativos que tiene que tener el Estado, es verdadera, porque en cada expediente hay una intervención de funcionarios responsables de lo que contiene cada partida que se va a mover. Hacer un gasto en el Estado es un galimatías que puede pasar por muchas firmas, por muchas intervenciones y por muchas responsabilidades. En todo caso, la auditoría lo que determina es si esas responsabilidades se cumplieron. ¿Nosotros estamos seguros que en estas partidas no hay fraude? No, no estamos seguros. Como no está seguro nadie. Porque esto incluso escapa casi siempre al concepto de la auditoría y tiene que ver más que ver con el concepto de la justicia. El contador que detectó el principio del fin de Al Capone encontró un comprobante de una lavandería de $250, que en ese entonces era mucha plata. Le llamó la atención que se gastaba tanto en lavandería. Cuando van a verificar, no eran $250, eran 25, le habían puesto un 0 al lado. Esa fue la inconsistencia que empezó a tirar de que se cayó la trama del imperio de los gángsters más grande que tuvo Estados Unidos. Cuando se cayó la Enron, pasó algo parecido. Entonces, cuando uno vota una cuenta, está diciendo al Parlamento, mire, nosotros hemos revisado todos estos documentos, razonablemente expresan lo que dicen las cuentas públicas. La decisión política del Parlamento es votarlo o rechazarlo. Esto es lo que dice la Constitución. El rechazo tiene unas consecuencias y la aprobación tiene la consecuencia de un cierre político. Se empezó el presupuesto y termina con la cuenta de inversión. Cuando se cierra la cuenta de inversión, se cierra el ciclo administrativo político que incluye todo eso. Pero incluso el Congreso ha agregado, con buen criterio, un artículo que dice, esto no exime de las responsabilidades individuales de los funcionarios.
Porque si aprobada una cuenta se encuentra que un funcionario cometió un delito, no lo exime la cuenta. O sea, lo exime de la responsabilidad política, pero nunca de los hechos delictivos. Entonces, esto es un parámetro que creo que tenemos que tener la certeza de por qué votamos esta cuenta. Y después hay una responsabilidad institucional que va más allá de las pertenencias políticas o de los elementos. Yo escuchaba el informe muy juicioso del miembro informante que me daba mucha tranquilidad en lo que iba a hacer. Porque en la cuenta está todo. O sea, la cuenta no oculta nada. O sea, la cuenta dice eso, y eso es lo que vamos a votar, lo que dice la cuenta. Las interpretaciones políticas nos exceden. O sea, cada cual pensará que este gobierno es malo, que es bueno, que es una porquería, que lo quiero, no tiene nada que ver con la cuenta. Nosotros estamos aprobando la cuenta del Estado de la Nación Argentina para informar al Parlamento de la Nación Argentina que tome la decisión si lo acepta o no lo acepta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad institucional? Durante años, la gente se ha abstenido de opinar. ¿Sí? Entonces le tiraba la pelota al Congreso. Háganse cargo, nosotros no opinamos de nada. Si nosotros que durante un año revisamos las cuentas con contadores, abogados, técnicos, especializados, no teníamos, ¿qué iba a hacer el Congreso? Lo tienen 10 minutos para votar a favor o en contra. ¿Qué pasaba? Durante 12 años no se votaron las cuentas. Hubo que hacer un acuerdo institucional político para empezar a funcionar. Y esto también tiene que ver con la calidad institucional de la nación. Y hay cosas, yo la escuchaba atentamente a la licenciada Rosa, que a mí me gustan menos que a usted, porque en algún momento el presupuesto de la nación se destruyó como herramienta. Fue cuando se votó el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que permite que el Congreso haga una cosa y que después el funcionario haga lo que se le antoje. Porque pueden cambiar partida, ministerio, subir el presupuesto, bajarlo. Y esto es una responsabilidad política del Congreso. La aceptamos, pero es así. La maleabilidad presupuestaria que vino desde la derogación del artículo 37 termina en esto, que como hecho es mucho más difícil ir al Congreso, sacar una ampliación presupuestaria. Vamos, el jefe de gabinete hace una ampliación, mandamos un DNU, el DNU lo trata o no lo trata, se aumentó el presupuesto. Cuando se trata del DNU, ya la partida se ejecutó, se gastó y está el hecho consumado. Pero esto no es una responsabilidad nuestra. Nosotros no podemos decir que eso está bien o está mal. Quien lo decide es el Parlamento. O sea, esto es una vieja discusión que hay en nuestra casa, que es, yo digo, el ámbito de legislar que tenemos, ¿no? Como planteamos el deber ser. Nosotros no tenemos que plantear el deber ser, nosotros planteamos lo que es o no es. Después es el Parlamento el que plantea el deber ser. Y en este marco, yo creo que tiene la razonabilidad suficiente como para aconsejar la aprobación al Parlamento, y después será el Parlamento quien decida políticamente qué cosa seguir. Así que con esto voy a someter a votación la cuenta del año 2016, que es el hecho más trascendente que hace esta casa todos los años. Auditor Miura. Sí, señor presidente, voto por aprobar el informe de esta casa sobre la cuenta 2016. El entendimiento que la votación abarca en la cuenta en general, el estado de ejecución presupuestaria, estado patrimonial y cada uno de los anexos que forman la cuenta. De misma manera, apruebo. Afirmativo, presidente. Me abstengo, presidente. Yo no sé si coincido con cómo se ha expresado en la manera de votación, pero por lo puesto en mi voto, y dado que son distintos informes, mi voto es favorable para los informes intermedios, con la excepción de la actuación 248 del Ministerio de Desarrollo Social, en la cual en mi voto es abstención, y abstención respecto a los informes de auditor. Bien, yo voy a votar el informe de la gerencia favorablemente. Se aprueba la cuenta con las abstenciones y disidencia. ¿Las acciones están aprobadas? Se insertan las postulaciones del doctor Miura y del doctor Nieva, creo que fueron, ¿no? Sí. El que alcanzará los taquígrafos para incorporar. Pasamos entonces al punto 2.4. En el punto 2.4 tenemos un proyecto de informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales, referido a la gestión de fondos nacionales transferidos
En el marco del programa 44, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio. Esto fue puesto a consideración como un documento técnico. Documento técnico. Sí, presidente, efectivamente vamos a aprobar como documento técnico este proyecto que analizó el programa 44, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica. Las razones las hemos analizado y nos parece atendible. Es un periodo que va del 2010 al 2012. De todos modos, esta información ya fue tenida en cuenta y está contenida en una auditoría coordinada sobre vivienda social que aprobó esta Auditoría General de la Nación y que se integra con otras auditorías realizadas conjuntamente con otros países. El documento técnico además nos sirve en la medida que esta información va a ser tenida en cuenta en otra auditoría que se está haciendo, que tiene un 40% de avance sobre el programa 45, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat, periodo 2014-2016. Tiene algunos, si bien no ha llegado a la ponderación para nosotros suficiente para hacer un verdadero informe de auditoría, tiene hallazgos interesantes que van a ser incorporados, como decía, en la auditoría que se está haciendo en este momento. Por esas razones breves que expreso, hemos considerado de aprobar este informe como documento técnico. ¿Puedo hacer una broma? ¿Cómo no? Yo una vez he escuchado en un congreso de la deuda en América Latina alguien que dijo la deuda vieja no se paga, el que la paga está loco. La deuda nueva vuelve vieja y no se paga tampoco. Esto me parece que me cabe en lo mismo. No dejemos que se vuelvan viejas los expedientes para no aprobarlos, ¿no? Bueno, se aprueba. Aprobamos como documento técnico. Pasamos al punto 3, que es el control externo financiero gubernamental. En el punto 3.1, un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Deuda Pública respecto de los estados financieros correspondientes al proyecto PNUD, Programa de Gestión Ambiental Minera para una producción sustentable, ejercicio 2017. Presidente, sí. Voy a solicitar que se apruebe conjuntamente con este punto que acaba de ser leído, el 3.2, el 3.3, que son informes de deuda. Su presidente, el doctor Fernández, que no ha podido estar hoy acá, me ha encomendado que solicite su aprobación. Nosotros hemos dictaminado favorablemente, así que de esa manera solicito que se aprueben los tres en una sola votación. Se aprueban los tres informes en un acto único. En el punto 3.4 tenemos para conocimiento un informe de revisión limitada elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión sobre los estados contables intermedios de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, al 30 del 6 de 2017. Doctor Forlón. Sí, señor presidente. La auditoría tiene por objeto emitir conclusión sobre la revisión limitada de los estados contables intermedios de la Cuenca Matanza, como bien anticiparon. La auditoría procedió a revisar estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas 1 a 11 y anexos 1 a 8 de que forman parte integrante de los mismos. En relación al dictamen, se mencionan los siguientes fundamentos de la conclusión con salvedades. Con respecto a los créditos con terceros, el organismo no suministró un análisis suficiente de los anticipos otorgados a los fines de determinar su recuperabilidad. Y existen bienes de uso en poder de terceros que no cuentan con su respectivo contrato de comodato formalizado. La conclusión con salvedades, dado que el alcance de esta revisión es sustancialmente menor que el de una auditoría de estados contables, no se emite una opinión sobre la razonabilidad con que los estados contables intermedios objeto de la revisión presentan en sus aspectos significativos la situación patrimonial de ACUMAR. No obstante, excepto por las salvedades expresadas, nada ha llamado la atención que pudiera hacer creer que los estados financieros no se han presentado razonablemente en todos sus aspectos significativos. Pasó por la comisión y es para su aprobación. Se aprueba. En el punto 3.5 tenemos un informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos referido a informe de auditor de estados contables de Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
al de 31 de diciembre de 2017. El informe especial sobre cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas del Banco Central de la República Argentina para los fondos de garantía de carácter público, correspondiente al 31 de diciembre de 2017. Sí, presidente, es un informe que corresponde a FOGAPYME, Estados Contables al 2017, más ese informe especial sobre cumplimiento del régimen establecido por el Banco Central de la República Argentina para los fondos de garantías públicos. Es un informe que la gerencia concluye con dictamen favorable sin observaciones. Solamente quiero acotar que así como FONAPYME, FOGAPYME también, según marca la ley 27431, que es la ley de presupuesto del presente ejercicio 2018, prevé su extinción y liquidación. Gracias. Bien. ¿Se aprueba? Sí, con mi excusación. ¿Sí? Sí, Me excuso del tratamiento del Exacto. presidente. Bien. En el punto 6 tenemos asuntos varios. Tenemos un informe de Programa de Planificación Participativa 2019 elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales en conjunto con las áreas sustantivas en el marco de la Disposición 98 del 2014. También tenemos para tomar conocimiento el estado de situación de la Gerencia de Control de Transferencia de Fondos Nacionales referido al estado de situación de los proyectos de auditoría en trámite en esa dependencia al 30 del 6 de 2018. Tomamos conocimiento. Y en cuanto al 6.3, tenemos informes de auditoría interna y el Departamento Legal referido a la baja de 3 proyectos respecto a fomento de empleo para jóvenes. Esto es año 2017 al 30 del 6 de 2018 y sobrecostos 2017. Bien, se aprueba. Y con respecto en el punto 6.4 tenemos una rectificatoria pedida por la Gerencia de Deuda Pública de porcentajes de ejecución de los informes ejecutivos correspondientes a las actuaciones 432 del 2017, 642 del 2017. Se aprueba. Porcentajes que estaban mal consignados. Bien. Y pasamos al punto 7, que son convenios. Tenemos el convenio del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima y la GN para la realización de auditoría de estados contables de liquidación del fideicomiso. Cimiento. Se toma conocimiento. En el punto 7.2, el Banco de la Nación Argentina y la GN para el Fondo Fiduciario CAREM, las tareas de auditoría ejercicio 2017. Para conocimiento. Y pasamos a los puntos sobre tabla de comisión administradora. Listo. Sí, presidente, en ausencia del responsable de la comisión, pido que los puntos 11.1 a 11.4 se voten de modo conjunto y paso el temario a los taquígrafos. Se aprueba. Punto 11.1 al 11.4. Sí. Pasamos al punto 12, que es el informe elaborado por la Gerencia de Planificación. Con respecto al segundo trimestre de 2018 de la Auditoría General de la Nación. Se aprueba. Sí. En el punto 13 tenemos un proyecto de disposición por el que se aprueba el glosario de términos de las normas de control. Perdón, que interrumpa. ¿El 12 es la matriz? El 12 es el segundo trimestre que se aprueba. Son los informes que mandamos a la mixta. Tengo acá la matriz. Por eso. Es información que mandamos a la mixta de los expedientes que se aprobaron. No dije nada. Y en el punto 13 tenemos el proyecto de disposición por el que se aprueba el glosario de términos de las normas de control externo gubernamental. ¿Estamos de acuerdo? Se aprueba. Es porque se retiró, tiene otra numeración. Está confundido porque se retiró. Se alteró porque cambiamos los números, sacamos los temas también. En el punto 14 tenemos el proyecto de informe de auditoría de gestión elaborado por la Gerencia de Gestión del Sector No Financiero en el ámbito de la Universidad Nacional de Formosa sobre la evaluación de ambiente, control y ejecución presupuestario del ejercicio 2012, primer semestre de 2013,
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 25.107, periodo auditado 1 de enero de 2012 al 30 del 6 de 2013. Continúa el tratamiento. Se ha terminado. Bien, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión. Muchas gracias.